Buenos días, bienvenidos a Serenity Markets. Les habla Juan Esteve en este viernes 25 de febrero del año 2022. Empiezo la grabación a las 2:37 del mediodía y hoy volvemos a tener el escenario del conflicto de guerra en Ucrania, que es el que copa todos los titulares y el que está, lógicamente, siguiendo la evolución del mercado. Como os digo, en Zona Value, Serenity Markets, estamos haciendo un seguimiento exhaustivo de todo lo que está ocurriendo y conforme va evolucionando el mercado al compás del conflicto. En la parte de los mercados, bueno, primeramente, hoy tenemos todos los mercados en verde. Ayer recordad que cuando hicimos el cierre del mercado americano, llevamos una subida cercana al 2% y finalmente cerró por encima de un 3,44 en el caso del Nasdaq y en el caso del S&P 500 con un 0,50 y en el caso del Dow Jones con un 0,28. Cerraron todos los índices americanos en verde. Veníamos también de un cierre negativo en Europa, con caídas cercanas al 4%, y hoy son los índices europeos los que parecen retomar o parecen remontar un poquito las pérdidas de ayer. En el caso del CAC vemos con un 3%, en el caso del DAX vemos con un 1,17%, el Eurostock con un 2,98% y el IBEX 35 también con un más 3%. Ayer por la tarde, con el vídeo de cierre, os comentaba que el problema de trasfondo o el problema estructural que tenemos ahora es la inflación. Pues fijaros que Lane, del Banco Central Europeo, ha informado de que el Banco Central Europeo estima que la predicción de la inflación para el año 2022 será significativamente mayor y que además un escenario medio del conflicto de guerra en Ucrania podría restar entre un 0,3 y un 0,4% al PIB de la eurozona del año 2022. Claro, esto apoya lo que os comentaba en el vídeo de ayer, que lógicamente esa inflación va a ser muchísimo mayor, el Banco Central Europeo va a tener que tomar cartas en el asunto mucho más rápido y de manera mucho más drástica para amortiguar esa inflación creciente que vamos a tener en Europa. ¿Qué sector es ahora mismo el que más está sufriendo toda esta incertidumbre? Bueno, pues lógicamente los bancos y quizás los bancos europeos sí que han tenido una inestabilidad bastante elevada después de las fuertes caídas del día anterior y esperando a ver ese impacto potencial a nivel europeo y americano, cuál es después de las restricciones o de las sanciones que van a poner a Rusia. ¿Por qué está subiendo el mercado ahora? O parece que el mercado quizá parece que tenga una subida incluso ahora un poquito más fuerte que la tenía esta mañana. Bien, Rusia ha dicho que está preparada para enviar una delegación a Minsk para tener conversaciones con Ucrania. Eh, Iba a decir una barbaridad, pero yo no me lo creo directamente. O sea, no, no pasa por mi cerebro que vaya a ser real. Pero bueno, la cuestión que es que tras esa noticia el oro se ha debilitado y los futuros de Estados Unidos pues continúan su subida. Si nos vamos a los futuros, pero primero, ahora antes de irnos a los futuros, nos vamos al gráfico del Nasdaq porque es el que estábamos o el que estaba siguiendo de una manera más importante. Fijaros que ayer hablaba de que tenía una caída en torno al 20% de estos mínimos y ahora estamos en una caída del 13%. Al cierre de ayer no tenemos tampoco unas referencias muy claras porque esa línea de soporte de los 13.500 sí que parece todavía una referencia que podamos aguantar. Sería interesante quizá poder llegar a los niveles de 14.450, lo tenemos bastante lejos, pero yo creo que quizá esa es la línea o los precios que va a intentar atacar el Nasdaq durante la sesión de hoy, con esas subidas, como digo, en los futuros cercanas a un 1%. Estaríamos cogiendo el precio de los futuros en una apertura en torno a los 14.100 puntos. Pero al final, lo mismo, quiero decir. Ahora mismo tenemos una serie de noticias que están moviendo el mercado de una manera brutal. Fijaros que ayer, justamente en la apertura, hablábamos de apertura bajista y cerramos con una subida de más de un 3%, un movimiento de más de un 5% en el Nasdaq y en el conjunto de los índices americanos muy cercanos. Por lo tanto, no tenemos ahora mismo una referencia en cuanto a precios clara. Yo quizá me iría a fijar, como ya os he comentado en vídeos anteriores, en referencias psicológicas, en números redondos. Fijaros que si nos vamos, por ejemplo,
al S&P 500, tendríamos los 4.300 muy a tiro de piedra. Y si nos viéramos el futuro, estaríamos en 4.315. Yo creo que esa resistencia que podría convertirse en soporte sería una referencia clara también para el S&P 500, siempre y cuando el mercado termine como va a abrir, porque ya hemos visto quizá durante toda la semana y la semana pasada que el mercado a la apertura parece tener un color y al cierre el color cambia totalmente. Entonces, por una parte, sí que me gustaría hacer hincapié también en el tema de la inflación. Fijaros que ayer en Estados Unidos también lo comentábamos, que van a continuar su ruta, su hoja de ruta. Sí que prevén que en lugar de subir 0,50 puntos básicos, pues lo suban 0,25. Pero Estados Unidos continúa su marcha. El problema realmente lo tenemos aquí en Europa. En Estados Unidos, la economía de Estados Unidos se va a ver afectada porque la globalización que tenemos, pues lógicamente le va a impactar, pero no hay tanta... No están tan expuestos como estamos en Europa, lógicamente. Por otra parte, las noticias que nos van llegando también del conflicto de Rusia es las que os he comentado. Moscú quiere, o dicen ellos que quieren preparar una delegación para conversar con Ucrania. Que no, va a ser que no, ya os digo yo que no. Que igual me equivoco, ojalá me equivoque. Pero vamos, tiene toda la pinta que no. Por otra parte, tenemos el Bitcoin, que ya vimos en el cierre de ayer cómo había tenido una recuperación muy importante. Vimos el jueves cómo había aumentado a unos precios bastante elevados. Y tenemos ahora mismo el Bitcoin subiendo un 3,17. Y en la parte de la otra criptomoneda, la Ethereum, la tenemos subiendo un 4,89. Al final, ¿qué estoy viendo en las criptomonedas? Que al final tiene una correlación muy clara en cuanto a la renta variable. Por otra parte, el aumento o esa esperanza de que pueda llegar una solución diplomática tampoco, o sea, que puedan tener conversaciones, pues está llevando a la renta variable a aumentar sus cotizaciones y al petróleo a descender por debajo de los $100 ahora mismo con un 1,40, y al oro también a descender un 1,58 hasta los niveles de 1896. Fijaros que tuvimos unos máximos del oro en torno a 1975 en el momento quizá más álgido de las tensiones ayer en Ucrania con Rusia. Bueno, esto es todo. Os veo en el vídeo de esta noche y comentamos a ver cómo ha ido evolucionando la sesión. Pero ya os digo, ahora mismo en la apertura tenemos una apertura, aunque levemente alcista, pero parece que continúan la buena sensación que tienen los mercados ante esta situación. Pasad buen día. Saludos.